Buen día para todas y para todos. Qué bueno volver a estar acá nuevamente. Eh, y la idea es que hoy vamos a seguir trabajando sobre pedagogía y educación bajo tres preguntas. La primera es ¿por qué educamos? La segunda, ¿para qué educamos? Y la tercera, ¿cómo educamos? Entonces, bueno, empecemos el por qué educamos, ¿no? Cuando empezamos a ver el ser humano como un ser que está conformado por varias cosas y no solamente por una, y entre esas varias cosas es que tenemos una parte que es el cuerpo, otra parte que es el alma y otra parte que es el espíritu, que hace que ese ser pues sea un ser integral. Tendríamos que ver qué implicaciones tiene eso, ¿no? Todos llegamos a encarnar en esta tierra, en esta encarnación, y venimos de un recorrido espiritual. Decidimos que necesitamos venir aquí a aprender algunas cosas, y también venimos con cosas que ya hemos aprendido y tenemos como ganancias, ¿no? Como tesoros que hemos logrado en otros momentos y que nos acompañan. Cuando llegamos a esta encarnación, con las características que tenemos acá, las composiciones familiares que a cada uno le corresponde, también con características personales, un temperamento, en un lugar geográfico, que eso implica también una composición de eso que nos va a rodear. Pero además tenemos algo muy personal y es a qué venimos, ¿no? Y cada uno tiene un a qué venir diferente. Entonces, ese ser, un bebecito hermoso que acaba de llegar, que inspira a un montón de personas alrededor, ya tiene un por qué venir. Y realmente ese por qué, esa misión que le corresponde a ese ser, los que estamos alrededor, nos correspondería es cómo acompañarlo para que lo pueda desarrollar. Y ese ser, viéndose como cada uno, como ese ser que aterrizó en esta tierra hace un tiempo, pues tiene que hacer también un camino para descubrir para qué vino. ¿Qué es eso que lo hace llegar a esta tierra y que lo moviliza y le conecta caminos y le trae experiencias y le trae enseñanzas? Y bueno. Entonces, ya pasamos a un porqué, ¿no? Llegamos a esta tierra y venimos con un propósito. Hemos hablado, les he comentado en los satsang anteriores, y es que tenemos como la vida humana dividida por septenios, que son ciclos por donde tenemos que pasar y donde tenemos que aprender diferentes cosas, toda la vida, ¿sí? Pero los tres primeros septenios son el momento ideal para que podamos acompañar e intervenir con ese ser, porque hasta ahora está llegando, está terminando de encarnar, o sea, no solamente en la concepción o en el alumbramiento es el momento en que encarnan, sino que hay un proceso de 21 años que tenemos para terminar de encarnar, ¿no? Como que llegamos y estamos todavía súper conectados a ese mundo espiritual y después de a poco nos vamos desconectando de allá y nos vamos conectando a este plano físico hasta que a los 21 ya estamos en el momento de soltarnos y hacer el trabajo solos. Y esos primeros 21 años, la idea es que pueda haber un acompañamiento de todos los seres que nos rodean, sea consciente o inconsciente, está, ¿no? Y son pues maestros, padres y madres, cuidadores, sea el que sea, nana o la abuela, abuelo, la vecina, la tía, ese cuidador que está alrededor del niño hace también, hay una labor muy importante. Y de hecho el paso de seres
que podríamos llamar esporádicos, también hacen parte de esa formación. Entonces, bueno, en estos 21 años tenemos esa posibilidad de acompañar y de guiar. Entonces, si tenemos a un ser que encarna en esta tierra y que necesita cumplir algo, aprender algo, y está buscando que es ese algo, pues estamos algunas personas alrededor acompañando para que lo logre, ¿no? Y es, ¿qué es lo que necesita ese niño? ¿Para qué vamos a llegar a hacer esa intervención? ¿Sí? ¿Para qué vamos a ir a hacer una parte de formación, educación, pedagogía con ellos? Y ahí estoy incluyéndolos a todos para no decir que esa es la labor del profesor o de la profesora, ¿no? Esa realmente es la labor de muchas personas. Alguna vez tenía una hija mía, tuvo un accidente, se fracturó, nos fuimos al hospital y en la cama del lado había una mamita con una niña más chiquita, como de 5 añitos, y le decía, bueno, en la noche le tocó quedarse a la mamita y le dice, no, vamos a orar, hagamos el Padre Nuestro. Y la niña no se lo sabía. Y la mamá dice, y es que su profesora no le enseña nada. Y yo decía, pues si esa es la mamita y está queriendo que ella sepa ese tipo de oración, pues qué bonito que esa parte espiritual que ella quiere que la niña practique, lo pueda hacer ella misma, ¿no? Y no estemos esperando que sean los otros, y en este caso los profesores y profesoras, los que tengan que asumir todas esas cargas. Esas cargas no como cargas, sino como enseñanzas, ¿no? Esa enseñanza realmente es compartida. Y es compartida de muchos seres. Por eso les nombro que no solamente el docente, sino también cuando vamos a talleres, cuando visitamos a alguien, ¿no? Como niños, visitamos a alguien y vemos el ejemplo de alguien que está haciendo, sea algo chévere o algo no tan chévere. Son enseñanzas que le están quedando a ese niño. Entonces, bueno, cuando ya llegamos a la pregunta del para qué, resulta que no sé si ustedes alguna vez han tenido ese tipo de preguntas, pero yo llegué a un momento en que me pregunté, ya fuera del colegio, ¿para qué nos enseñaban tantas materias? ¿Sí? ¿Para qué nos enseñaban ciertos contenidos de esas materias? Yo decía, bueno, pero como que bueno, cumplí, ¿no? Yo iba, memorizaba cortito, porque ya no me acuerdo de todo lo que memorizaba, porque me lo memorizaba para presentar un examen, sacar unas buenas notas y cumplir, ¿no? Eso era como lo que nos pedían y yo lo hacía bien. Entonces, después decía, bueno, cuando empiezo a cuestionar el mundo, ya uno más grandecito, digo, bueno, ¿y yo para qué necesito todo eso? ¿Sí? Nunca entendí nada de química. Todavía no sé nada de química y yo decía, pero ¿para qué nos dan esa materia? Las otras eran más chéveres y me gustaban con cosas de números, pero habían unas que, y habían otras que aunque me gustaban, igual sentía que era relleno porque no le encontraba un sentido de para qué hacemos ese tipo de cosas, ¿no? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez eso? ¿Y alguien ha tenido alguna respuesta al respecto? ¿Para qué nos han enseñado todas esas cosas? Bueno, les cuento entonces mi respuesta, que la encontré muchos años después, ya cuando empiezo a trabajar con pedagogía. Y es, resulta que acabamos de decir que el ser humano es un ser integral, ¿no? Y ese ser integral pues tiene una parte que es cuerpo, una parte que es alma y una parte que es espíritu, ¿no? Y resulta que el cuerpo pues es todo esto corpóreo, físico, en donde vivimos, que tiene alrededor todo una cantidad de elementos,
¿sí? Varían según donde vivas, sí, es cierto, pero igual, no sé, la ley de la gravedad, vivas acá o vivas en la ciudad, funciona, ¿no? No sé, la forma en que se alimentan las plantas y hacen todo su proceso de fotosíntesis funciona, vivas acá o donde hayan estaciones o donde quieras, va a funcionar. Y hay un montón de reglas, de leyes que nos están acompañando en este plano físico. Y eso es lo que, dentro de lo que son esas materias que yo cuestionaba, nos están mostrando. Y es cómo le mostramos al niño y al adolescente el mundo en el que vive. Cuando ya llegué a ese punto, dentro de lo que estudiaba, dije, ya tengo un motivo de realmente por qué enseñar, ¿no? Porque yo pensaba en, listo, yo puedo ir y acompañar niños de pequeños, que es lo que en este momento hago, niños hasta 7 años, donde uno realmente les da un cobijo, los mantiene muy seguros, les da libertad, les ayuda a la creatividad, pero todavía no entraba en materias, ¿no? Como en todas estas materias que luego cuestionaba. Y resulta que ese primer septenio es la entrada para que después estudiemos las otras cosas, ¿no? De una manera diferente, experiencial, perdón, y que después se llega pues a lo lógico, a lo racional, pero es todo un proceso del ser para que llegue hasta ese punto. Entonces, si nosotros en este momento, que ya estamos adultos y estamos aquí por un motivo que siento que puede ser una línea más espiritual, ¿no? Para estar en un ashram, quererse quedar aquí, hacer toda una experiencia, es porque también tenemos un interés de conocernos y conocer esa parte espiritual. Pero ¿cómo vas a conocer algo espiritual cuando todavía ni siquiera conoces la parte material donde vives? ¿Sí? Entonces es realmente, para que seamos íntegros, es necesario que conozcamos tanto de ese mundo físico en el que vivimos, como de ese mundo emocional, ¿sí? Y anímico en el que vivimos y que lo vivenciamos fuertemente en algunos momentos de la vida más que en otros, y que después nos toca jugar con él y balancearlo durante el resto de nuestras vidas, y que después podamos tener la posibilidad de preguntarnos por eso espiritual y que podamos acceder a entender un poco de eso que está ahí, que es más sutil, pero que hace parte también de nosotros, porque nosotros también somos eso físico pesado, eso acuoso de las emociones y sentimientos, y también eso aéreo, más liviano de la parte espiritual. Entonces, como ese proceso de encarnación, donde nos vamos volviendo hacia lo físico y vamos soltando hacia lo espiritual, ¿sí? Hasta que ya en estos momentos realmente para nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a eso espiritual, para hacerlo consciente, para poderlo entender, se lo vamos a mostrar al niño. Y se lo vamos a mostrar haciendo un acompañamiento desde lo físico. Cuando ellos están más espirituales, nosotros lo acompañamos para que él pueda desarrollar eso que casi no tiene, que es lo físico, ¿no? Entonces, por eso en el primer septenio es cuando realmente es todo el movimiento y juegan y los dejamos libres para que suban, salten, creen, ¿sí? Desde la experiencia de su cuerpo, desde la experiencia de su tacto, que es el órgano más grande que tienen, es de lo primero que desarrollan, es el que sienten cuando nacen y pasan por el canal vaginal, ¿sí? Desde el equilibrio, desde el saber si se están sintiendo bien o no. O sea, ese primer septenio es que ellos descubran, ¿sí? Y vayan interiorizando que tienen una parte física, y que esa parte física es lo que les obsequia el hecho de estar acá. Y nosotros lo acompañamos en eso. Y luego después ya, cuando ya están
ellos mismos, todas sus células creadas por ellos, se alargan y crecen y llegan a otro momento donde ya no toda su energía va hacia lo físico, sino que va a empezar a vivenciar todo eso emocional y sentimental y anímico en ese segundo septenio. Entonces nosotros le decimos, claro, ahora ya tienes la parte física y ahora vas a empezar a sentir cosas por dentro y a ser consciente de que eres tú un ser, ¿no? Y ese ser independiente, propio, que se está terminando de constituir, entonces tiene unas emociones y sentimientos que se generan por sentirse él como él y él con respecto al entorno en el que está. Y ya después pasa, crece y resulta que ya necesita, además de que ya sabe que todo eso emocional está ahí, necesita empezar a centrar son sus pensamientos. La capacidad que tiene ya es mucho más grande para poder llegar a reflexiones, análisis, a comparaciones y a generar pensamientos propios como propios, ¿no? Como de, dentro de todo eso académico, recoger un poco de lo que viene afuera para que a la final pueda decir, yo también ofrezco esto y considero que puedo hacer esto y vamos a ver si realmente lo puedo comprobar para ver si eso no es, ¿no? Pero ya desde un proceso de lo físico, lo emocional y la cabeza. Entonces, en ese recorrido venimos viendo el ¿para qué? ¿Para qué le damos a estos chicos y chicas las herramientas que les ofrecemos? Y cuando una persona que está al lado de él, sobre todo en este caso ya un docente que está al lado de ese ser, sabe para qué, también le está reflejando ese para qué. Yo creo que mis acompañantes docentes no lo sabían, ¿sí? En ese momento, pues claro, uno era profesor, ¿sí? O sea, era la carrera, además colegio público, entonces era la carrera, buscar una pensión, ¿no? Muchos docentes mayores en el lugar donde yo estaba y simplemente era la repetición, ¿no? Por ahí un par de personas que uno decía, oh, ve, como que ese profe es muy chévere. Uno no sabía por qué era muy chévere, pero ese profe es muy chévere. Ya luego yo analizaba y decía, claro, esos profes que yo consideré que eran chéveres era porque realmente querían ofrecer algo más, ¿sí? Y es muy importante para una persona que educa que sepa pues todos los contenidos que necesita saber para hacerlo, pero realmente eso no es lo vital, ¿sí? Es importante que lo tengan, pero además hay otros elementos extra que acompañan eso. Y uno es vital, súper importante, el tener la base de cuál es el desarrollo del ser humano para de esa manera poder identificar qué necesita y qué no necesita y en qué momento lo necesita ese ser para podérselo entregar y cómo se lo puede entregar. Entonces hay unos contenidos, pero hay que saber en qué momento los doy, a quién se los doy porque los necesita y cómo se los doy. Pero además, también hablamos en el satsang anterior, es la capacidad de vincularse con el otro, ¿no? Porque resulta que cuando retomamos esta parte del por qué y esa aterrizada a esta tierra y esa misión propia que cada ser tiene, somos seres individuales, o sea, no hay ningún otro ser humano igual a otro ser humano, ¿sí? Somos individualidades totalmente diferentes, independientes, únicas, y desde ahí pues necesitamos algunas cosas que otros no, unas formas sirven para unos y para otros no, y realmente cuando uno se piensa de dónde se puede encontrar como esas bases y esas líneas para poder llegar a educar y a entregar pedagógicamente hacia el otro,
realmente donde hay que estudiar es en los niños y niñas. Ellos son los que ofrecen la posibilidad para el docente de aprender, de ver cómo entregar y qué hacer y cómo hacerlo. Pero es muy importante como tener la base general de cómo es el desarrollo del ser humano para poder entregar. ¿Sí? Como a niños de 7 años, pues no voy a ponerlos a hacer un trabajo escrito, de investigación, porque no corresponde. Estamos en otro momento de desarrollo y tampoco puedo esperar que unos adolescentes de 10 y pucho los pongo a jugar libre y ya están perfectos. O sea, hay un momento para cada cosa y el saber en qué momento están, pues nos permite hacerlo de la mejor manera. Ahora, cuando estamos hablando de ese para qué entregar esos conocimientos y estamos recibiendo un porqué de un niño que está aterrizando, pues realmente también es una labor propia de cómo recibimos ese ser, ¿no? Cómo lo recibimos con amor, ¿sí? Cómo lo recibimos con respeto, porque es un ser particular que tiene unas necesidades. ¿Y cómo lo vamos a acompañar? Desde la libertad para que él pueda ser él y pueda cumplir la misión que necesita, ¿no? Y eso lo nombro en todos los términos, ¿no? La tía que quiere que el niño sea así y le pone todos los pares, no cojas, no quédate en silencio, no hables, eso es irrespetuoso. O sea, le está impidiendo todo el tiempo el ser porque quiere limitar ese ser. Quiere que sea lo que ella espera que sea, pero realmente no permite que dentro de él salga, ¿no? O cuando les ponemos a los niños chiquitos una hoja con un dibujo y les decimos raya aquí por dentro con color rojo y aquí las orejas le pones el amarillo y aquí por fuera le pones el azul. Y no estamos permitiendo que él pueda primero desarrollar la capacidad de imaginarse a ver qué quiere, porque tal vez ese día no quería ese gato, él quería otra cosa. Y tal vez él quería ese día no utilizar amarillo, sino que quería por su sentimiento interno utilizar un rojo. Pero pues yo llego y le pongo el cuadradito en donde solamente es eso y te lo limito acá y te digo exactamente qué tienes que hacer y no permito que él desarrolle esa creatividad, ¿no? Entonces es, ¿cómo podemos hacer ese acompañamiento a estos seres en esos 3 septenios de la mejor manera, seamos docentes o no seamos docentes? Porque seguro aquí todos tenemos o un hermanito o el sobrinito, hay quienes tienen hijos, hay quienes pueden tener nietos, hay quienes están acompañando grupos de niños porque está dentro de su misión hacer eso, ¿no? Hay quienes tienen la sensibilidad para estar involucrándose en actividades con niños, o sea, o fuiste al parque y justo había un grupo de niños y entraste en el juego con ellos, ¿no? Son muchas posibilidades y constantemente tenemos ese encuentro con estos seres o con adolescentes, ¿sí? Adolescentes que necesitan también ser escuchados, que tienen una gran necesidad de explorar cosas, de contar cosas, de recibir una palabra de algunas personas y que casi siempre suelen no querer en ese momento de la vida pues palabras de sus papás, sino tal vez de un tercero y justo ese tercero sea cualquiera de ustedes que aparezca al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo poder prestarnos para que realmente a ese ser le llegue lo que le corresponde? Ahora cuando pasamos a la pregunta del cómo educar, es esa correspondencia, ¿no? Es qué podemos hacer para que estos niños y niñas y jóvenes reciban lo que necesitan, porque ellos están, cuando están chiquititos, un libro abierto, ¿no? Que están listos a recibir una esponja que van a recoger y absorber todo lo que se les dé. Va pasando el tiempo y ellos pueden empezar a aprender a filtrar, ¿no?
Después se genera ya hasta un rechazo, ¿no? Cuando uno es adolescente ya no quiere que le digan nada, ya es la contraria de... A mí me pasó que yo no quería nada que fuera similar a mi mamá, ¿no? Y mi mamá era costurera, entonces nunca aprendí. Y ahora pues ya digo, qué embarrada no haber aprendido, ¿no? Se me pasó el tiempo y ya no lo hice, pero fue un rechazo de yo no quiero, y eso creo que nos pasa, ¿no? A diferentes formas, a diferentes cosas, pero si generamos un yo quiero o un yo no quiero y nos paramos desde ahí. Pero cuando vamos a ver cómo ese recorrido es porque sí, ese es el recorrido por el que pasamos todos como seres humanos. Y son los cuestionamientos que se nos generan desde eso que nos está pasando internamente, que es terminar de encarnar, donde nos cuestionan muchas cosas en diferentes momentos de la vida y que nos toca, por el momento en el que estamos, acomodar y expresar de ciertas maneras, porque todavía no tenemos la capacidad de racionarlo y expresar literalmente lo que nos pasa, porque si de adultos nos cuesta hacer eso, pues de niños mucho más, ¿no? También pasamos por épocas en que somos súper introvertidos, como niños y adolescentes, y otras en los que podemos ser sanguíneos, eufóricos y muy extrovertidos, y también son etapas. Entonces es como un ciclo en esos 21 años donde estamos en una montaña rusa de aprendizajes, de emociones, de experiencias, de descubrir cosas nuevas, de cerrar un poco de a poco ese ojo espiritual e ir abriendo de a poco ese ojo físico terrenal que nos ubica acá, y desde ahí ir como experimentando qué nos está llegando y cómo nos acomodamos. Ahora, esa es la evidencia personal de cada uno de los seres que transitan en esos 21, que nosotros ya pasamos por ahí, o sea, también la tuvimos, y es cómo los que estamos rodeando tenemos presente que esos ciclos existen, y desde ahí nos podemos parar de una manera diferente para acompañar, tener la paciencia suficiente, porque ya entiendo por qué está pasando por ahí, ¿no? Entonces, si ignoro qué, simplemente me quedo en que al niño le dio la pataleta, otra vez esa lloradera, pero si ya es grande, ¿qué hace llorando y quejándose por todo? Pero porque no entiende que es que así son las cosas, no está viendo que así pasan las cosas, ¿sí? Hay veces pasan cosas feas y no alcanzamos a ponernos a su nivel y decir, ah, claro, mira, es que el niño a los 3 años está por primera vez descubriendo que él existe, ¿sí? Y entonces yo quiero, pero ese yo quiero es reconociéndose a sí mismo. Ay, pero es que yo quiero y le doy el vaso y lo tira. Yo no quiero que le ensucie más, entonces como adulto no se lo dejo y se lo doy y hago que él tome. Espere, pero si él se está descubriendo a sí mismo, pues él quiere. Y dejémoslo experimentar a ver qué es ese yo, porque resulta que es algo nuevo y es algo que hasta ahora se está ganando. Entonces con toda la paciencia voy a ir a limpiar, pues cuando se le riegue la bebida, porque él quiere experimentar que ya puede con el vaso solo y está muy bien que lo haga. Entonces permitamos que eso pase. ¿Y por qué? La época del por qué a los 3 también, ¿no? Y entonces uno como adulto al lado diciéndole, o sea, mejor dicho, ya le explicó todas las leyes del mundo de por qué. No, mira, lo que pasa es que, y entonces sí, porque viene, y la luz, y resulta que el niño en ese momento no está preguntando ese por qué, es otro por qué, ¿sí? Es porque él está desarrollando su lenguaje, y además unido a que él es él. Y dentro de todo ese descubrimiento, descubre también el por qué y por qué y por qué, pero realmente no está en el momento ni por necesidad ni por capacidad de que nos entreguen un montón de leyes y de explicaciones súper académicas. Entonces, claro,
no le vas a dejar el porqué en el aire, pero no tienes que explicarle desde la mente de adulto la respuesta del mundo, ¿no? No le vas a tener que explicar el proceso de todo el sistema sanguíneo, no es necesario. Puedes simplemente llevarlo a una respuesta muy sencilla que no sea académica y que no lo lleve a algo que, y los papitos me dicen, no, pero es que él entiende. Digo, pues, o sea, somos tan pilosos que sí, tenemos un cerebro impresionante y los niños están en capacidad de, pero no es el momento, no es lo sano, ¿sí? El dar explicaciones y explicaciones y explicaciones. Luego, cuando llegamos a segundo septenio y los niños entran a primaria, de hecho es claro, vamos a descubrirlo, pero descúbrelo, ¿sí? No les pasamos conceptos, los llevamos a que vayan a experimentar y se den cuenta que eso existe, y cuando se den cuenta que existe, aparece el concepto. Y queremos que los niños de 3 años nos reciban el concepto. Entonces, ¿en qué momento está realmente ese ser para que esté en capacidad de recibir? Y después sigue pasando el tiempo y entonces llegan a los 7, hay un cambio físico contundente, cambio interno total de células. En esos 7 años ya tienen células propias y toda la constitución del cuerpo se terminó, ¿no? Como eso que faltaba desde que nacieron hasta los 7 se terminó de constituir como órganos y esa energía nos queda para poder estudiar, ¿no? Como que eso que estaba dedicado a queda libre y es que hacemos con esa energía, es momento de que empecemos todo un proceso ya desde el pensar concreto, ¿no? Porque es todo lo que tenemos ahí que él puede ver, que no tiene que imaginarse ni abstraerlo, sino que es eso concreto que está alrededor del niño, ¿no? Y alrededor del niño se empiezan a movilizar muchas cosas sobre el arte. Entonces, mientras que en el primer septenio, por sus necesidades, necesitas movimiento, 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 de ahí vamos a llegar al punto de necesitar arte para poder acompañar a los chicos que ya estarían entre los 7 y los 14 años por todo ese movimiento emocional que tienen y que están descubriendo, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a trabajar con ellos todo lo plástico, ¿sí? El movimiento ya más guiado, ¿no? Porque el otro era un movimiento libre. Y en ese acompañamiento habíamos nombrado que también hay otro momento complejo, que son los niños de los 9 años y que empiezan a abrir el ojo más hacia lo físico y a descubrir cosas que antes no habían visto. Entonces, en ese descubrir, empiezan a cuestionar, porque se dan cuenta de que hay cosas no coherentes y no tan chéveres que antes no habían visto, y desde lo estético también cosas que ellos pueden categorizar como algo lindo o feo. Y ahí pues es con toda la paciencia de acompañar en qué momento está y en esa lucha interna en la que ellos se sienten, ¿no? Porque es un momento donde vuelven a sentirse que son ellos, como ese primer momento a los 3 años, pero era algo sutil, en este son ellos y son ellos solos, como individuos independientes al entorno. Y esa soledad les genera mucha tristeza y mucho impacto. Y vienen como las oscilaciones. Y ahí es cuando uno dice, pero ¿por qué ahora está llorando por todos y ya está grande? Ah, pero es que los niños no lloran. Ah, pero es que, pues su hermanito porque es chiquito, pero usted ¿por qué? Ah, pues resulta que ese momento, y no sé si ustedes tienen memoria de ese momento, si lo piensan y lo recuerdan sería muy bueno, porque el tener presente esas situaciones nos permite tener también cierta tolerancia para acompañar al otro, ¿no? Y en ese acompañamiento es muy complejo sentirse totalmente solo. De hecho, de adultos nos pasa, ¿no? Esos momentos en que estamos tristes, pasó algo y no tenemos a quién y nos sentimos muy solos.
Pues eso es lo que está viviendo un niño de 9 años que tiene menos herramientas que las herramientas que podamos tener nosotros en este momento a los años que tengamos, ¿no? Y entonces esa soledad infinita en la que uno se siente a esa edad, ya sé, ¿se acuerdan cuando empezaron a pensar en la muerte? Que qué tal que se muriera mi mamá o mi papá, y si nos accidentáramos cuando vamos para la finca y todas estas cosas trágicas que pensamos, es más o menos a esa edad, ¿no? Y esos miedos, ¿sí? Entonces sumaba a la soledad y a los miedos de que de verdad puede pasar algo. Antes como que sí, los niños hasta juegan a que se mueren y la espada, y entonces yo me morí y tú no sé qué, pero es desde muy inocencia. En este momento lo están pensando de verdad y lo sienten de verdad y les da miedo de verdad, ¿sí? Que puede faltar el papá o la mamá, que son pues los seres más importantes, o que él se puede ir. Y eso genera un miedo. Y ahí pueden volver cosas, volver o iniciar cosas que antes no. Entonces, mi hija mayor no le temía a nada. Ella podía, vivíamos en el campo y podía irse de una casa a otra a oscuras y sola. Y nosotros como buscándola a ver dónde estaba y no pasaba nada. Y a esa edad ya le empezó a tener miedo a la oscuridad. Y que los jinetes negros le iban a perseguir y cosas que antes yo decía, ve, pero esta niña que era súper valerosa y era valiente y no, ahí empezó a tener miedos. Miedos que antes no había tenido. Y hay otros que pueden haber tenido sus miedos antes, habían bajado y vuelven a incrementarse en ese momento por esa situación interna en que se está. Entonces es cómo acompañamos a esos seres, porque además empiezan a ver todo lo que les parece injusto. Es que tú a mi hermana le haces caso y a mí no. Es que yo te lo dije y tú no me escuchaste, pero además con la lágrima. Porque es que, y desde el sufrimiento, es un sufrimiento real para ellos, ¿no? Como que uno de adulto y se ve, pero no pasó nada, así. Otras veces te prestaba atención, otras veces te chocas a ti y a tu hermana, no, bueno. Pero para ellos no, es un sentimiento muy profundo y real porque están en todo ese movimiento interno que los hace desacomodarse y reacomodarse y además oscilando entre que te quiero, pero te vi que cometiste un error y me has defraudado. Entonces, entre esas dos está ahí, bueno, transitando de una manera muy fuerte. Y después, cuando ya llegamos a niños de 14, y empieza todo este 13, ya ahorita empiezan como hasta los 11, todo este preadolescente que se intensifica más y que creo que todos tenemos más recuerdos de esto, ¿no? Que es una etapa tan fuerte que nos oculta a las anteriores y que nos hace vivenciar esos cambios emocionales y esas aguas que fluyen y bajan y se revuelcan y después se calman y de una manera tan intensa, ¿no? Y ahí es cómo acompañamos a los chicos, ¿no? Cómo desde, ya pasamos por la parte del arte y ahora empezamos toda una parte desde, mostrémosles el mundo, ahora sí con todas esas leyes que tienen, ahora sí descúbranlo desde esa parte racional. Y ahora sí experimentenlo y hagan proyectos y vean que son capaces de intervenir y de hacer y de crear y de transformar y se pueden incluir proyectos productivos y sociales que son muy importantes también para esa época, que vean otras realidades, y todo eso ya está acompañado de una parte intelectual porque están en esa capacidad y además como están cuestionando todo. Uno cuestiona absolutamente todo, ¿no? ¿Y tú por qué me estás diciendo que yo no escuche este reggaetón cuando yo he escuchado esas baladas que tú escuchas, mamá? Y lo que dice es esto, esto y esto. Y tú me estás criticando mi reggaetón
que dice esto y esto y esto, y realmente vamos a ver y es similar. Y uno dice, ups, nunca me había fijado que mis baladas decían eso, por dentro, ¿no? Y realmente ellos están en capacidad de hacer todo ese análisis y muchos más, ¿no? Porque ya su mente está lista para hacer todo ese tipo de cosas y nos toca entonces tener la cantidad de cosas que ellos necesitan, porque realmente la necesitan para que las recojan para ellos, pero además con un componente importante en esta época que es el hacer. Y entonces es, porque no sé si lo recuerdan, también esa época es en que uno no quiere hacer nada, ¿no? Que uno quiere estar acostado, tiene mucho sueño, quiere dormir y hablar por teléfono con los amigos o verse con los amigos. Ese es como todos los intereses que en ese momento se generan, una pesadez muy fuerte y es darle las herramientas a los chicos para que vean que pueden hacer cosas y que no son cosas ya como, ay, la cartita del Día de la Madre. No, son cosas reales que pueden servir para, que son muy valiosas, que están aportando a, porque vamos a hacer una escoba. Entonces el proyecto es que talla de madera, chin, 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 y vamos a hacer la escoba, y después de la escoba entonces va a ser el frutero, y después del frutero va a ser el cuenco de las piedras, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y que ellos vean que son capaces realmente de intervenir y hacer cosas que sirven, que tienen una utilidad y que les da una base para poder hacer cosas para la vida, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a ver cómo ese recorrido de ese ser en crecimiento, resulta que primero lo que estamos haciendo es que desarrollen la imaginación, una etapa de desarrollo de la imaginación que también la vez pasada habíamos nombrado como que está atada a la creatividad, ¿no? Los niños que tienen la posibilidad de desarrollar esa imaginación y esa fantasía, también logran desarrollar mejor la creatividad, que esa creatividad pues es aplicada a la vida entera para resolver cosas y tiene una relación con la inteligencia, ¿no? Después venimos a una época de la verdad, ¿no? ¿Cómo descubrir la verdad de las cosas? Que es cuando hablamos de leyes, ¿sí? De experimentar, de encontrar conceptos y después ya cuando están más grandes de tener conceptos e ir y ver si realmente aplican o no aplican. Y la última, que siento que es súper importante, es cómo llegamos a mostrarles la responsabilidad. Y esa responsabilidad, pues claro, viene desde lo chiquito de, oye, responsabilízate de tender tu cama, porque es tu cama, de lavar tu ropa, porque ya vas a ver qué quieres ponerte o qué no, y garantizas que la tengas limpia en tu closet, pero también de la responsabilidad con el mundo, y con el otro, y con el medio ambiente, y con lo social. Y pues no le vamos a poner como toda la maleta encima, que le pese un montón, pero sí vamos a vislumbrar, que ellos puedan ver que eso está ahí. Porque resulta que cuando uno está en ese momento de desarrollo de la adolescencia, es muy yo-yo, ¿no? Volvemos otra vez a la etapa de los 3, pero ya en grande, que es, resulta siendo muy egocéntrico. No sé si ustedes se recuerdan a sí mismos, pero yo sí me recuerdo a mí y era muy egocéntrica. Yo solamente iba, era por lo que me gustaba, por lo que necesitaba, por lo que quería, además era la menor, entonces pues me permitían cosas que a los mayores no le permitieron y yo me permitía más cosas desde eso que me daban. Entonces era mi querer, mi necesidad y no alcanzaba a ver a los otros. Y además es mi preocupación de cómo estoy en todo, en físico, en anímico, o sea, si yo estaba mal, mal, pero no alcanzaba a ver al otro, si estaba mal o si estaba bien. Entonces, es como en esa etapa logramos mostrarle a los chicos y chicas que hay más que eso, más que ese yo que está ahí. Y es, venga, ¿se ha dado cuenta de la intervención que puede tener a nivel ambiental?
Entonces todas estas, yo lo veía muy valioso en su época porque en esa época hasta ahora estaba como iniciando, ¿no? El no, vamos a dejar limpio el colegio, todos vamos a traer el papelito, o cuando empezaban a hacer las campañas de reciclaje, no sé qué. En mi época eso era innovador, ¿no? No se hacía reciclaje, no se separaba, no sé nada. Entonces, como empezar a hacer esos aportes era como, oiga, tengo una responsabilidad ante el mundo, ante la vida, ante el otro, porque no solo existo yo, sino yo existo porque tú existes. Y desde ahí es cómo puedo apoyar. Y cómo puedo apoyar con ese otro en ser solidario con mis compañeros, porque también en esa época somos poco solidarios. Cómo nos podemos apoyar en casa y de ahí para allá en la sociedad y en la humanidad, ¿no? Cómo con la suma de esas individualidades es posible. Y no porque chicos de 14 a 21 tengan la responsabilidad de hacer un cambio social contundente y ya porque ese es de ellos, sino porque ahí estamos poniendo esas semillas para que podamos hacer un cambio social conjunto, ¿sí? Esos seres que tengan conciencia de lo que está pasando y desde ahí digan, sí, hay que hacerlo, ¿no? Esa vocecita que a uno le habla, ¿no? Dice, estás haciendo bien, no, eso que estás haciendo está mal, ¿no? Toda la vida lo tenemos. Hay momentos que le ponemos el mute para que por favor no influya porque yo quiero por ahí y me meto por ahí, pero realmente siempre está, ¿no? Dentro de esa triformación siempre nos va a acompañar la vocecita que nos dice, oye, ¿por dónde vas? O muy bien, te felicito, la lograste, por fin has logrado este adelanto, sigue así. Entonces, en ese reflexionar de lo que somos, es importante darle a los chicos esas semillas. Y yo considero que todo lo que ponemos en esa etapa son semillas, que después van a brotar. ¿Sí? En mi caso, si recuerdan a alguno de ustedes, si no lo quieren contar, estaría chévere. Pero yo me acuerdo que mi mamá es muy hacendosa, ella y muy activa, hace, y yo era todo lo contrario. De niña era súper quedada, muy lenta, muy despaciosa, y ella hacía, y a ella de hecho le molestaba mi velocidad, porque yo iba todo lo contrario que ella. Y ya cuando estuve en la universidad y tenía 10 y 20, y me veo yo en una mesa con unos amigos sentados en una cafetería y terminamos de comer y empiezo ya a recoger y a organizar los vasos. Yo de una vez pensé en mi mamá, que yo decía, esto no es mío, sino me lo heredó ella. El ver que ella hacía, ponía, quitaba, aquí, y se inventaba esta, y cosía allá, y cocinaba allá, y vendía allá, y se iba allá. Realmente yo le atribuyo a que yo vi a mi mamá en esas, pues toda mi vida, y yo no tenía eso, ¿no? Yo iba muy lento por la vida, y ver que ella hace, y ahora yo me veo que yo cocino, y tejo, y pongo, y cargo, y leo, y se lo atribuyo a que yo vi a mi mamá haciendo eso durante muchos años, sobre todo en mi primera infancia, que fue cuando estuvimos más juntas, y son todas esas semillas de imitación en esa primer septenio. Entonces realmente son semillas que uno pone, ¿no? No necesariamente tiene que brotar instantáneo, pero eso se va a ver reflejado en la vida y en el transcurso y en los aprendizajes y en situaciones que yo hoy digo, uy, esto es de mi papá, ¿no? Como esa calma y esa reflexión, ah, claro, yo eso lo vi en mi papá y yo soy más calma, ¿sí? Desde mi ser, pero también ya me veo en el movimiento. Entonces es, claro, todas esas semillas que vamos poniendo en ese recorrido van a dar fruto. No necesariamente esperemos que los veamos. Tal vez sea una intervención que tengamos con niños y niñas o chicos y chicas en cierto momento que luego no vayamos a ver, pero es importante
que sí quedan ahí, ¿no? Que eso va a estar ahí y después va a brotar. Y que dentro de ese movimiento de objetivo final, ser mejores personas, estamos aportando en ese ser mejores personas para los otros, ¿no? Ya de adultos, cómo hacemos cosas que no estamos haciéndola con el propósito de, pero para otros es referencia y dicen, venga, sí se puede. Si este ser puede, ¿por qué yo no? En algún momento estaban hablando de una chica que vivía aquí en La Sonrisa, o vivía, no sé, y era el punto de referencia de que ella sacaba por mes una bolsita de basura de este tamaño. Y para la vereda era como, wow, si esta chica puede sacar en un mes esta cantidad de basura, es referencia, ¿no? Venga, ¿será que nosotros también podemos? ¿Cómo reducimos con? Porque también estamos hablando de pedagogía, educación, formas, un método, un cómo, un en qué momento, pero estamos hablando de la vida entera. No estamos hablando solamente de conocimientos y de materias por conocer el mundo físico, sino estamos hablando de que somos integrales. Entonces es todo. Es la basura, es el cuidado aquí en el río, es el cuidado de los recursos, es el voy a la ciudad y allá no hay río para cuidar directo, pero hay un medio ambiente que hay que cuidar, ¿sí? Unas relaciones humanas, aquí tal vez mis relaciones son menos, porque pues somos determinadas personas en la vereda, pero cuando voy a la ciudad hay un montón de personas con las que me relaciono constantemente y es cómo estoy en disposición para hacer ese relacionamiento de una manera armónica. Puede cambiar para un ser pues que yo me suba al bus y lo salude y va a ser como un bálsamo, a que yo me suba haciendo mala cara, me saludó y ni le contesté porque yo iba en la mía, voy brava, voy tarde, voy lo que sea. Eso ya está siendo como una de las gotitas del día, ¿no? Entonces, ¿dónde quieres poner la gotita? Dentro de ese punto de responsabilidad como seres humanos en lo que estamos y con quienes estamos. Y que eso que yo tenga, ponga, haga y trabaje, pues también es lo que estamos ofreciéndole y dejándoles a estas generaciones más jóvenes, ¿no? Como punto de referencia. En este momento, cuando yo era pequeña, todavía se fumaban en los buses y no había ningún problema. Y no habían espacios libres de humo como hay ahora por muchos lugares, ¿no? Eso era. Y no había una conciencia al respecto, estaba bien. Había quien podía, una mamá, ¿no? Indignada, que podía decir, oiga, tengo el hijo acá, por favor, no, no sé. Y así todo era una petición personal. Ya hemos adelantado un poco y ahora vamos en que es una petición social, ¿sí? No queremos humo, ¿quieres? Ve a otro lado, por favor, no te estamos impidiendo, te estamos pidiendo un respeto por este espacio. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que han cambiado, pero a nivel colectivo, y es lo que heredamos. O sea, vamos en un punto, heredamos hasta ahí. De aquí a unos 50 años ya no vamos a estar aquí, vamos a estar allá. Porque todos los adelantos no van a ser individuales. La suma de los adelantos individuales van a ser colectivos. Y realmente eso es lo que generan los saltos sociales. Es lo que genera ese cambio y esa revolución, no desde el arma, sino desde la conciencia, ¿sí? De poder ir un poco más adelante. Creo que eso era lo que les quería compartir. Si hay preguntas o comentarios de situaciones que hayan tenido dentro de lo que estamos reflexionando hoy, súper bienvenidas. Sí, ¿necesitamos pasar micrófono o no? ¿Puedes hablar duro? Sí, voy a hablar duro. Bueno, primero gracias, porque no había podido estar en los anteriores de los que habías estado, pues tenía cocina en la mañana, entonces era salir corriendo y quedarme con las ganas de recibir esta información, me parece súper valiosa.
baila. Entonces, digamos que ahora que decías como conocer el sufrimiento en esa edad, o sea, como que recordé así un montón de cosas de ser muy consciente de lo que estaba viendo en ese momento y pues como que mi pregunta iba más guiada hacia qué pasa cuando realmente, digamos, sin minimizar pues el sufrimiento que pueden sentir los niños en ese momento que es muy real, sino a realmente vivir un sufrimiento que hasta para una persona adulta es un sufrimiento real. Entonces como que qué impactos puede tener y cómo, no sé, como de qué maneras eso puede, si no es bien llevado, intervenir en una persona o en cambio de qué manera se puede como aportar digamos a la evolución de esa persona en un caso así como pues, Claro, este sí es evento, ¿no? Ya no es el miedo a que pase, sino que pasó y marca nuestra biografía, ¿no? Dentro de esa individualidad única de la que hablábamos, que somos cada uno de nosotros, está también la biografía de cada ser, que también es única, ¿no? A nadie nos pasa pues las mismas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y además la percepción de esas situaciones es única. Así como tú lo viviste, otro niño o niña que lo haya vivido en ese mismo momento puede tener una percepción diferente, aunque es un dolor similar por pérdida. Y en ese momento justo, o sea, como que hay un cordón umbilical que uno sigue teniendo con la mamá hasta los 7, energético, ¿no? Se va liberando de a poco, pero a los 7 se suelta y es el momento como ahí es el momento del padre. De los 7 en adelante es cuando el papá debería como acoger y acompañar de manera aún más presente, sin decir que antes no lo haya estado, pero más presente energéticamente, porque también es otro momento para el niño, ¿no? Ya no necesita, pues, como cuando uno le decía, debajo de las naguas de la mamá, sí, uno necesita eso, realmente lo necesita. Es estar ahí muy cobijado por ese ser maternal y de ahí debería como pasar a ser ya con más fuerza, ¿no? A ser acompañado por esa fuerza masculina en ese otro septenio y realmente esa pérdida pues genera un hueco, ¿no? Y puede generar un montón de cosas a nivel de si esa fuerza está o no está, ¿no? Que de hecho también se puede generar estando el padre, pero el sentir que no nos dieron esa fuerza que necesitábamos para nosotros mismos agarrarla y coger la vida hacia adelante con esa fuerza masculina como símbolo, ¿no? Como esos símbolos de los arquetipos que tenemos, ¿sí? La mamá arquetípicamente es más maternal, el papá es más fuerte. En mi casa fue lo contrario, pero arquetípicamente es así. Realmente hay muchas posibilidades de cómo trabajar eso, que siento que es como lo más importante y valioso. Y una que es como entre la línea antroposófica, es el estudio de la biografía personal, ¿no? Porque se plantea que hay unos reflejos en ciertas edades, ¿no? Entonces son unas curvas de tiempo. Entonces empiezas en 0, llegas a los 33 y vuelves a subir. Entonces en ese transcurrir del tiempo empiezan a reflejarse situaciones vividas en algún momento de la vida cuando se ven en la curva exactamente enfrente, en la que corresponde de otra manera, pero que genera la misma sensación. No sé, perdiste a tu padre y tienes una sensación de orfandad, de soledad, de tristeza, y a los X años vas a encontrar que justo en esa época te separaste y vuelves a sentir esa orfandad, esa... Entonces es como, ¿cómo podemos estudiar realmente? A lo que hoy es poder estudiar los sucesos de la vida, ¿sí? ¿Qué sucesos nos han marcado? En este caso el tuyo a los 9, ¿qué emociones y sensaciones generaron eso?
para poder acomodarlas. Y después la idea es poder no repetir eso mismo al otro lado, ¿no? Y tal vez no quiera decir que en este caso hipotético en que uno se va a separar y va a sentir esa orfandad, o se va a separar como separación de acto, tal vez pase, pero si pasa, puedes asumirlo desde otra perspectiva diferente por haber trabajado un poco lo que ya pasó al otro lado, ¿sí? Como este proceso de sanación, de reconstituir eventos y reconstituir emociones, de reubicarlas y de acomodar, de hablar con quien haya que hablar, porque muchas veces nos quedamos solos y callados, de no decir, oír y pedir disculpas por lo que dije que no debía haber dicho, ¿no? De expresar, porque en ese momento uno no tiene la capacidad de expresar todo lo que está pasando internamente, porque uno hasta ahora es un niño, en ese y en otros eventos de la vida, uno como estudiándolos y siendo conscientes, pero decir, venga, ya estoy en momento de poder hablar y expresar. Hay que buscar con quién sería la manera, la persona adecuada para recibir, o si escribimos, ¿no? Pero o sea, es muy importante no dejar pasar, no dejar que nuestra vida pase y pase sin mirar realmente qué está pasando, sino poder identificar. Y a todos nos han pasado cosas que nos han marcado, particulares porque las percibimos de una manera diferente, y es poder empezar a recordarlas y escribirlas. Ese es paso uno súper importante. Hay personas que se dedican a esto que te digo, que es el estudio de la biografía, y son terapeutas que te acompañan en eso, ¿no? Pero como paso inicial es, uno puede empezar a hacer como ese estudio propio y poder decir, venga, ¿qué pasó a los 7? ¿Qué pasó a los 9? ¿Qué pasó a los 14? ¿Qué pasó a los 18? Los 18 son importantísimos, porque cuando uno cumple 18 años, 6 meses y no sé cuántos días, es el día en que se alinean los planetas, igual que el mismo día que nacimos, cada 18 años. Ese es el nodo lunar. Y ahí es que nos hace la vida la pregunta, venga, ¿usted en qué está? No sé si se acuerda o no cuál era su propósito de vida, pero usted vino aquí para algo. ¿Se acuerda a qué vino? ¿Está haciendo lo que le corresponde? Y ahí nos genera un montón de cosas internas que uno dice, uy, pero espere. Y entonces, además a los 18 uno no entiende y dice, pero ¿qué es esta vaina? Apenas uno es un adolescente, quiere vivir la vida, pero entonces entra como en tristeza, sin cuestionamientos. Pues es que la vida le está preguntando a usted en qué está. Y realmente es tan importante que esa edad es una edad en que muchos chicos se suicidan. Entonces es cómo, si sabemos del desarrollo del ser humano, acompañamos esos momentos, ¿sí? Y en este momento pues es mucho más importante porque los chicos están muy, muy sin sentido en esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo poderles dar sentido? Entonces, el estudio de esa biografía y de decir, venga, uy, yo me acuerdo que a los 15 me pasó esta situación y fue impactante. No tienen que ser situaciones gravísimas solamente, sino cosas que a uno le impactaron. Uy, yo recuerdo que yo me rapé a los 17 años. ¿Por qué me rapé a los 17 años? No, uno no se rapa todos los días, ¿no? Estaba pasando algo internamente para que yo tomara esa decisión y lo hiciera. Yo me acuerdo que mi primera hija la tuve yo recuerdo que tuve un accidente, esa me la estoy inventando, esa no es mía, en el mar y casi me ahogo y me salvaron al día. ¿En qué momento? ¿Qué sensación le generó? O sea, todas esas cosas. Y además, realmente es importante pensar en el pasado no para quedarse añorándolo, sino para reflexionar de él, ¿sí? ¿Qué nos trajo? ¿Por qué? Nos trajo cosas chéveres. Claro, en el momento pudo haber sido esto, pero yo logré transformarlo a aquello, ¿sí? Es bien importante cómo hacer ese recorrido. Espero que te haya ayudado para algo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Nos podrías ayudar mencionando estos eventos?
los punticos grandes y por último los chiquitos. Listo. Pero ¿esto tiene fecha? Sí. Ahí está la fecha. Sí. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Antes de mencionar unos eventos que tenemos aquí en el Astro. Bueno, resulta que hay como todo un proceso muy importante, gracias por hacer esa pregunta, y es lo que ha sido el desarrollo del ser humano como humanidad, ¿no? Dentro de la historia. Y es como pues empezamos en un proceso donde no teníamos lenguaje, donde nuestras expresiones eran con dibujos, y entonces encontramos todo esto rupestre y los pictogramas y de ahí como humanidad vamos desarrollándonos y vamos encontrando otros elementos y llegamos al punto de el lenguaje oral, después el lenguaje escrito, después unificamos medidas, o sea, ha sido todo un desarrollo del ser humano durante muchos años. Y ese desarrollo es lo que también intentamos mostrarle al niño en su proceso académico. Entonces, cuando hacemos ese proceso académico, estamos haciendo como el mismo desarrollo que hicimos como humanidad, pero en cortito, ¿no? Entonces, por eso empezamos con ellos, con los dibujos, así como dibujábamos en las paredes, entonces empezamos con los dibujos y después empezamos con las letras como símbolos y bueno, así seguimos sucesivamente para mostrarles ya a la final, podemos entonces estar viendo toda esta parte de esos filósofos griegos que llegaron porque fue como el desarrollo de la humanidad y asimismo introducimos las materias. Y dentro de las materias resulta que acompañamos a los chicos como con lecturas específicas. Y empezamos con cuentos de hadas, ¿sí? Dentro de esto que hablamos de la fantasía, ¿no? Cómo ayudarles a desarrollar la fantasía a los chicos. Entonces empezamos con cuentos de hadas. Luego pasamos ya a lo que sería como todo jardín de infancia, y primero de primaria que se trabajaría como a los 7 años, ¿no? A los 8 ya empezamos a ver toda la parte de fábulas, ¿no? Cómo se relaciona esas enseñanzas con personajes animales, ¿no? Pero de ahí pasó algo y se gana algo, se aprendió algo, sale como la moraleja, sin que le hablemos específicamente y la reflexionemos con ellos, pero se le cuentan son fábulas. Historias como de santos, ¿no? De seres que hicieron cosas muy valiosas, un San Francisco de Asís, ¿sí? Y de ahí ya empezamos a trabajar mitologías. Desde tercero en adelante, entonces ahí como fábulas y santos, y de ahí para allá empiezan a trabajarse mitologías, y esas mitologías pues es mostrarle las diferentes cosmovisiones de diferentes pueblos a los chicos, ¿sí? Entonces como los hebreos, como pues nosotros vivíamos en el centro del país, entonces allá habían los muiscas, entonces trabajábamos, era con los muiscas, hasta ahora estoy llegando acá, entonces tendríamos que hacer como un estudio de qué indígenas estaban acá. Pero también, pues en Colombia tenemos un montón de indígenas y cada uno tiene mitos, miles, entonces es muy interesante porque si uno se pone a ver, también hay, aunque son muy diversos, tienen nombres muy diversos, tienen simbologías muy diversas, hay unas cosas que son muy similares. Entonces también es muy chévere eso, ¿no? Ver cómo dentro de esa cosmovisión de inicio se pueden compartir cosas entre ellos, siendo pueblos y culturas súper apartadas unas de otras. Y ya de ahí se te puede incluir también lo nórdico, pasa por Antigua India, Persia, por Grecia, por Babilonia, mejor dicho. De ahí para allá trabajamos y trabajamos mucho mitología, hasta llegar a lo griego y romano. ¿Y tú tenías una pregunta por acá?
Pues yo siento que a casi todos nos tocó, ¿no? O sea, realmente hay que agradecer nuestros padres y las personas que nos acompañaron, porque sobre todo nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Siempre uno como papá espera lo mejor para su hijo, sea de la manera que haya sido. Realmente es muy escaso que haya sido con mala intención, que haya pasado cosas no chéveres, ¿no? Las otras es dentro del aprendizaje de ser padre y madre. Nuestros docentes, sí, es como, bueno, vamos hasta ahora en toma de conciencia de esa labor tan importante de ser docente y lo que influye. Pero el asunto es que a los 21 ya quedamos nosotros con nosotros y es el momento de asumir, sea como sea en el lugar en que quedemos, de asumir y decir, venga, y reflexionar qué me hizo falta y qué no. Y desde ahí, en qué considero que tengo que trabajar y en qué no, ¿sí? Tal vez en esto estoy chuleado, pero me he dado cuenta que en ritmos, no, en mi vida los ritmos no fueron cuidados, no tuvimos rutinas sanas, o sea, no, y a mí me cuesta un montón el ritmo, entonces, ¿qué? Voy a ponerme ya desde mi voluntad a hacer un ejercicio de tener ritmos sanos. Me va a poner una hora de acostada, me va a poner una hora de levantada, me va a poner unas horas de estudio, me va a poner unos ritmos de ejercicio físico. Ya nos toca a nosotros mismos como identificar qué y poder trabajar a ello. No, es que me he dado cuenta que soy muy explosivo. Y eso no me lo ayudaron a trabajar en el segundo septenio. Yo no hice arte, no tengo cómo expresar eso, entonces voy contra las otras personas, ¿sí? Dejo que esa energía se vaya. Bueno, entonces, ¿qué me toca? Ejercicio personal de cómo me contengo, hasta dónde llego, el tacto para tratar a los otros, ¿sí? Y poder identificar, solo que eso es un trabajo pues de toda la vida, hay un montón de cosas, entonces como poder de a una ir trabajándole, o un par, yo puedo con estas, porque si uno se pone a ver cómo venga, es un montón de cosas y es un montón de carga, entonces puede desistir, sentir más peso del que puede llevar, además que la vida te está llevando. Hay veces que si hacemos este tipo de revisión en la biografía de cosas que me marcan y que sé que hay que corregir, hay que reacomodar y no lo hago, ¿sí? Si no lo reviso y no lo hago, pues hay veces la vida te dice, por favor, revísalo y hazlo, porque nos lleva contra la pared y nos toca cuestionar y nos toca hacer modificaciones, queramos o no queramos, ¿sí? Entonces, pues creo que es más amable si nosotros mismos empezamos a buscarlas y a reflexionar, pero si no, seguro que la vida, cosas puntuales que tengas que hacer, te va a llevar a que las hagas, ¿no? Pero realmente sí, como que el tip de todo esto es que si a los 21 lo que fue, y ya te toca solo, ¿no? A los 21 ya es asúmete a ti mismo y ponle la voluntad para poder lograrla. Y ya es un trabajo personal, ya pues vienen todas estas búsquedas, cada uno busca en un momento diferente también cosas diferentes, ¿no? Hay una búsqueda dentro de los ideales, de la espiritualidad, hay momentos de búsqueda de capital, ¿sí? Y también dentro de mi reflexión personal tenemos que hacer parte de todas, ¿no? Como que yo era negada así, no, lo material no, yo soy solamente espiritual y con 4 hijas. No, ¿cuál espiritual? Pues obviamente sí, enséñale todo lo espiritual, pero hay una parte material que hay que resolver, ¿sí? Entonces es bueno, entonces ahora sí lo voy a resolver. Empecé a resolver la tarde, pero lo estoy haciendo. Pero es un equilibrio de todo. Uno no se puede quedar solamente en sí, dinero, éxito, porque la vida después te va a decir, venga, realmente es así. Siguiente nodo lunar a los 30 y cha. ¿Sí? ¿Es en serio? ¿Usted está haciendo lo que le corresponde o le toca dejar lo que está haciendo y realmente enfocarse en lo que le corresponde? Y uno tiene que decir sí. ¿Por qué? Porque la vida lo lleva a eso. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces les cuento que, ay sí, otra, cuéntame. Pues me habló de los mitos, porque quizá tenemos la herencia de que a los 16 ya estamos conquistando naciones. Entonces, como que esa es la parte donde se tiene una evolución. Y quizá bien encaminada, como que logra cosas, pero es por una herencia del cuerpo que necesita como, o que está acostumbrado a esa edad, conquistar, en esa visión de, a esa edad liberarme. Entonces, como que es un clic con eso. Con los mitos. O la revolución de los 16, de la adolescencia, y con los mitos y con otras. Claro, lo que pasa es que desde que están en los 7, la idea es poder acompañarlos con toda esta parte mitológica como base de, venga, ¿de dónde venimos? ¿No? Desde esas creencias de quién es el Dios, qué es un Dios, porque también cada uno son símbolos, ¿no? Si uno va a ver, no sé, como el Dios de los hebreos como símbolo, es totalmente diferente a los dioses nórdicos, ¿no? Guerreros y el Valhalla y el que muera, entonces ahí sí va, y sí, o sea, como, es una cosa, pero son símbolos que les estamos dando a los chicos de venga, ¿qué es? Porque esos dioses hacen parte nuestra, ¿no? Hacen parte del cosmos, hacen parte de la vida como símbolos, ¿no? Esas guerras que ellos viven, las vivimos nosotros y no vamos a ir a sacar la espada y la daga, pero todo el tiempo nos estamos cuestionando y viviendo. Entonces es dándoles herramientas a ellos para mostrarles, venga, eso está, ¿no? ¿De dónde venimos? Hay una fuerza creadora, claro. Y cómo viven todas esas, el Lucky que viene y hace maldades y no sé qué, cómo está en nosotros también, ¿no? No dentro de maldades para no ponerlo como bueno y malo, sino dentro de esa energía que nos posibilita cosas que son chéveres y otras que no. Y ese personaje que es como el maldadoso, pero trae cosas muy chéveres para los dioses. Entonces, ¿qué es solo mal? Son cosas buenas y malas. O sea, realmente no es solamente por mitología, porque sepan a ver que no, es que todo eso son símbolos para los chicos y para su vida. Para que, es que hay que guerrearla, sí, hay que guerrearla. Y hay que buscar, yo no sé mucho de mitología hindú, ustedes deben saber más, pero yo escuché que había una diosa, si se llaman así, que la mitad era una diosa y la mitad no era tan diosa. Como que en la imagen es como todo lo santo y después como todo lo carnal, muy fuerte, en contraste. Pues es que esa es la vida. Ahí estamos todos, porque estamos acá y vivimos las dos cosas, pero resulta que eso es dentro de lo interno, pero en lo físico, como evolución del ser humano, pues también pasamos por la revolución X, Y, Z, y francesa, industrial, y no paramos, seguimos en movimiento humano social para llegar a donde estamos, ¿no? Y para llegar a donde estamos desde lo físico y la confrontación, pero desde el pensamiento y desde los saltos de evolución del ser humano para estar aquí y ahora, ¿no? Ya no cogemos a una mujer por adúltera y la matamos a piedra, pero eso sí pasó, ¿no? En un momento de la historia, y ya pasamos por ahí y ahorita estamos en otro momento. Y cuando uno ve esos momentos de la historia, que también es muy importante, uno no puede juzgarlos y criticarlos desde el pensamiento actual, porque ahorita pensamos diferente a como pensaban en ese momento. Y el nivel de conciencia del ser humano en ese momento es diferente al nivel de conciencia en ese momento. Entonces, en ese momento, pues no alcanzaban a pensar a otra cosa. En este momento alcanzamos a pensarlo y a reflexionarlo de una manera diferente.